buenas tardes. A nombre de las y los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México y de la Secretaría de las Mujeres en nuestro Estado, agradecemos a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, al foro virtual Las Mujeres y su participación política en el proceso electoral 2021. Damos la más cordial bienvenida a la doctora María Isabel Sánchez Holguín, titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México. A la maestra Laura Daniela Durán Ceja, consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de México. A la maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejera del Instituto Electoral del Estado de México y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México. Al maestro Alejandro Rodríguez Martínez, fiscal especializado en materia de delitos electorales del Estado de México. A la maestra Carolina Durán Zúñiga, académica en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Autónoma del Gobierno del Estado de México. Del Estado de México. A la maestra Isabel Becerra Ambrosio, secretaria técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, y a la maestra Nidia Merari Hurtado, subdirectora de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de las Mujeres. Agradecemos, por supuesto, la presencia de las y los integrantes del Pleno del Tribunal que hoy nos acompañan. Nuestro presidente, el magistrado Raúl Flores Bernal, la magistrada Leticia Victoria Tavira, la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, el magistrado Jorge Muciño Escalona y el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, así como a todas las personas servidoras públicas que hoy nos acompañan de las diferentes instituciones participantes. Felicito respetuosamente a nuestro presidente, el magistrado Raúl Flores Bernal, y magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México e integrante de la Dirección Ejecutiva del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, nos dirija un mensaje. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias, maestra Gaby. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Realmente el día de hoy es una fecha significativa, una fecha de reflexión y muy importante. El Día Internacional de la Mujer, que simboliza la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Saludo con mucho gusto, a nombre propio y de quienes integramos el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, a todas, sobre todo a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma Telmex y las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de México. Nos resulta particularmente grato ser anfitriones de la coordinación con la Secretaría de las Mujeres en el Estado de México de una de las acciones del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, que tienen como fin difundir información que expertas en la materia electoral nos impartirán el día de hoy. Saludo de manera especial a quienes fungirán en esta ocasión como panelistas y cuyas intervenciones nos permitirán contribuir en la consolidación de la participación política de las mujeres en la vida pública de nuestro querido Estado. Gracias por su presencia y participación a la doctora María Isabel Sánchez Holguín, porque siempre impulsa decididamente y exitosamente, yo agregaría, toda esta serie de actividades. Doctora, muchas gracias. Sirva usted de canal para emitir un cordial saludo al señor gobernador, que sabemos que también comprometido e impulsor de este tema y desde luego súper importante. Agradezco también a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, la maestra Laura Daniela Durán Ceja, a la consejera Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejeras ambas del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, y en su caso de la maestra Vaquera, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género. A la maestra Carolina Durán Zúñiga, académica de Administración Pública y Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de México, y al fiscal especializado en delitos electorales del Estado de México, maestro Alejandro Rodríguez Martínez. Y por supuesto, saludo con cariño a mis pares, las maestras Leticia Victoria Tavira y magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, y al maestro Jorge Esteban Muciño Escalona y al licenciado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, con quienes tengo el honor de trabajar con esfuerzo y compromiso para salvaguardar los derechos de toda persona que se sienta vulnerada en el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como a toda la familia que integra el Tribunal Electoral, que trabajan incansablemente día a día para cumplir con nuestro compromiso institucional. Hoy
Estamos a 3 meses propiamente de haber comenzado el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país y trabajar en el diseño de medidas de apoyo en la participación política de las mujeres en el transcurso del proceso electoral, a través de los esfuerzos coordinados por quienes integramos el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México y que hoy es una realidad. La participación política de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres es indispensable para el buen funcionamiento de la democracia. Actualmente las mujeres ocupan más cargos públicos que en ningún otro momento de la historia. No obstante, continúan enfrentándose con obstáculos para desempeñar funciones en la vida política. Por ello, las instituciones que nos encargamos de garantizar que el proceso electoral se realice conforme a derecho, estamos hoy aquí reunidas para que la ciudadanía conozca sus derechos político-electorales. Este tipo de eventos nos permiten tener una ciudadanía más informada, más involucrada en la participación política. Tenemos un reto muy grande, que es vivir un proceso electoral libre de violencia política. No me resta más que expresar mi agradecimiento por quienes participan el día de hoy en este evento, mismo que nos permitirá reforzar la protección y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Auguro un éxito para la democracia en nuestro Estado y hago un llamado para que a la par sigamos caminando como humanidad para consolidar la igualdad sustantiva. Por su atención, muchísimas gracias. Que así sea, presidente. Muchísimas gracias. Ahora cedo, por favor, respetuosamente a el micrófono y solicito a la maestra Laura Daniela Durán Ceja, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, para que nos dé la exposición de motivos. Adelante, presidenta, por favor. Al contrario, maestra Gaby Cedillo, muy buenas tardes a quienes nos hacen favor de seguir vía virtual en redes sociales, en canales de YouTube. Muchas gracias, maestra Isabel Sánchez, secretaria y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. Como siempre, es un placer saludarla y además, como siempre lo decía hace unos minutos, seguir su ejemplo. Gracias por lo que hace por todas y cada una de nosotras en nuestro estado. Le mando un abrazo y una disculpa por la mañana. Agradecer la anfitrionía del Tribunal Electoral del Estado de México, por supuesto, al magistrado presidente, el magistrado Raúl Flores Bernal, al magistrado Jorge Buciño Escalona, al magistrado Pasquel, pero en especial me gustaría agradecer, y perdón si me robo un minuto de la exposición de motivos, pero este día me obliga, agradecer inmensamente a dos magistradas, a la magistrada Patricia Tobar y a la magistrada Leticia Tavira. Me gustaría que como parte de esta exposición de motivos platicar a quienes serán candidatas, a quienes formarán parte de este proceso electoral, que ellas son ejemplo a seguir. Son dos mujeres valientes, resilientes, soñadoras, trabajadoras. Nos encontramos en las trincheras, algunos años, más de 15 seguramente, en esta materia electoral, en la gran familia electoral. Pero pueden sentirse todas y cada una de ustedes tranquilas y seguras, que ellas ofrecerán imparcialidad, objetividad y certeza. Acompañadas con los magistrados seguramente del Tribunal Electoral del Estado de México, créanme que la participación política en este proceso electoral de todas y cada una de las mujeres estarán acompañadas de la mano, hombro con hombro, de dos mujeres exitosas a quienes respeto, admiro, quiero, y muestra clara de que las mujeres podemos poner en alto el concepto de sororidad. Lo platicábamos hace algunos minutos. Jamás fuimos rivales, ni siquiera competimos. Siempre tomamos todos y cada uno de nuestros momentos laborales y personales como un triunfo de todas. Segura estoy que este proceso electoral de los magistrados, pero también sobre todo de las magistradas, llegará a un gran puerto. Y bueno, una vez, perdón de que me robé un minuto, pero hoy no podía dejarlo pasar, pues quisiera agradecer a las representaciones de los partidos, a la Fiscalía, quienes nos acompañan, y comentarles que me complace platicar con ustedes sobre la exposición de motivos de este foro virtual, las mujeres y su participación política en el proceso electoral 2021. Este 2021 es singular. Tenemos que garantizar la mayor participación de mujeres en las candidaturas a puestos de elección popular. ¿Qué va a contribuir con ello? A la consolidación de ellas en la vida pública, pero también para fortalecer su empoderamiento. Tenemos retos institucionales importantes. Otorgar certeza, como lo dije hace un momento, de estar orientados para proteger los derechos de la ciudadanía,
de las candidaturas y de cada una de las representaciones de los partidos políticos. Gracias a este evento, podemos conocer la voz de expertas, de retos que se vivirán en nuestro Estado de México, reconociendo logros, advirtiendo riesgos, pero sobre todo, viendo en todos y cada uno de ellos una oportunidad para garantizar la participación política de las mujeres. Seremos instituciones responsables de organizar y participar en los procesos electorales, de garantizar que los comicios se realicen con éxito. ¿Y cómo se puede lograr? Pues solamente si conocemos nuestros derechos, también nuestras obligaciones. Es indispensable que respetemos todas las normas establecidas. Reconozco los avances importantes en el Estado de México, pero creo que hay obstáculos importantes que podremos superar y que vamos a alcanzar la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones. Yo los invito, además de agradecerlos por seguirnos, a que este 6 de junio hagamos la mejor elección, que tomemos la mejor decisión para nuestro Estado de México. Tomemos nuestro voto libre, consciente, reflexionado. Y hoy, este 8 de marzo, que las mujeres no seamos grandes. Invito a que las mujeres seamos inmensas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Presidenta, por su emotivo mensaje y exposición de motivos. Ahora pido, por favor, a la doctora María Isabel Sánchez Holguín, titular de la Secretaría de las Mujeres y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, para que nos comparta su mensaje e inaugure este evento. Adelante, secretaria, por favor. Muchísimas gracias. Muy emotivo los mensajes que me antecedieron, magistrado presidente, presidenta Daniela, muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos los presentes. Soy el conducto esta tarde para hacerles llegar de manera muy afectuosa, muy cálida, todo el reconocimiento a través de un saludo del señor gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, quien se mantiene atento a eventos como este. Y es para mí muy especial estar por esta vía virtual con la maestra Laura Daniela Durán Ceja, consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de México. Un gusto siempre, maestra, escucharla, compartir estas mesas con usted. Al maestro Raúl Flores Bernal, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de México. También siempre un gusto, un placer y sobre todo una gran distinción tener la oportunidad de las tres instancias de manera conjunta dirigir este Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. Muchas gracias, muchas gracias también a las magistradas, con todo mi respeto, mi reconocimiento, mi admiración. Muchas gracias por estar esta tarde aquí reunidas. A todos quienes participan aquí en esta reunión, muchísimas gracias a la maestra Carolina Durán, muchas gracias al maestro Alejandro Rodríguez, a la maestra Marta Patricia Tobar, a la maestra Karina Ivón, a la maestra nuevamente la magistrada Marta Patricia. Muchas gracias a la magistrada Leti. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y hacer posible esta tarde de trabajo virtual. Hoy nos reunimos para avanzar rumbo al pleno ejercicio de las mujeres en la participación activa en el proceso electoral en este año. Este 2021 viviremos un proceso electoral lleno de retos y oportunidades ante una situación de contingencia sanitaria, pero no por ello limitante para continuar el andar de las mujeres en el escenario público. El Día Internacional de las Mujeres es una fecha que nos brinda la oportunidad de reflexionar y reconocer las acciones que las mujeres realizamos en el día a día. Es una fecha para conmemorar todas esas luchas históricas que hemos logrado para llegar a una igualdad de derechos, pero sobre todo es un día para decirle a la sociedad que seguiremos trabajando, que seguiremos luchando por nuestras causas. Las mujeres a través de la historia hemos padecido y seguimos padeciendo de persistentes desigualdades,
de discriminación, de violencia en la vida pública y privada, perpetrada por los roles de género que mal se han establecido en nuestra sociedad. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Georgetown, en correlación con el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, México se encuentra en el rango 103 de 167 países por el maltrato que se les da a las mujeres, adolescentes y niñas. Sin embargo, gracias a los movimientos de mujeres que llevan a cabo acciones para promover la igualdad, se ha logrado que las personas puedan visibilizar esas desigualdades y construir cuestionamientos que nos permitan replantearnos como sociedad si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. A partir de esos movimientos podemos afirmar que se han contribuido ampliamente para lograr un cambio social y progresivo, que crea de manera paulatina sociedades más inclusivas, más democráticas, permitiendo que los derechos de las mujeres tengan el espacio que merecen en la agenda pública, creando instituciones incluyentes, protectoras, promotoras de los derechos de las mujeres. Una de las dificultades a las que actualmente nos enfrentamos las mujeres es la participación en el espacio político, que incluye, entre otras, la violencia de género, la discriminación, los marcos normativos no inclusivos, la falta de sensibilización con perspectiva de género, así como el predominio de hombres en los espacios públicos. Todas estas acciones llegan a generar una invisibilización de la participación de las mujeres en el espacio político y electoral, propiciando nuestra exclusión o generando un acceso limitado a los derechos y a la participación en estos espacios. Los derechos políticos de las mujeres hoy en día son una realidad. Existen y se encuentran normados. Es un deber institucional construir una igualdad sustantiva para erradicar los obstáculos económicos, sociales y culturales para permitir a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos en la participación política y electoral, como votantes, como candidatas, como observadoras, como ciudadanas, entre otras, ¿no? Y puedan hacerlo sin que exista de por medio el privilegio político de los hombres. El progreso en la visibilización de la perspectiva de género e igualdad de derechos ha propiciado que más personas cuestionen los roles y estereotipos, abriendo más espacios para las mujeres. Haciendo referencia a los hombres, es necesario que se vean en la disponibilidad de trabajar, de involucrarse con sus masculinidades positivas en esa búsqueda de la igualdad, dejando de lado las masculinidades patriarcales, esas masculinidades hegemónicas, tradicionales, que se han venido ejecutando a través de la historia. Es un hecho que en conjunto nos acercamos cada vez más a la igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, su plena participación sobre la base de la igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluida la participación en el proceso de toma de decisiones y acceso al poder. Son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. En fechas venideras estarán en la contienda electoral del Estado de México 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 diputaciones de representación popular, 125 presidencias municipales, 966 regidurías y 136 sindicaturas. Estoy hablando de 1,302 puestos de elección popular. Confiamos en que todas las personas involucradas en esta actividad propiciarán la igualdad, la equidad, la participación. Es el deber de todas y todos nosotros como instituciones públicas seguir comprometiéndonos con la igualdad de género para garantizar la implementación de los derechos de las mujeres como una vía necesaria e indispensable para lograr una sociedad incluyente, una sociedad democrática, entendiendo que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es pieza fundamental para iniciar el cambio que como sociedad necesitamos. Es una gran labor. Es algo que tenemos que lograr en unidad, de manera asertiva. Hoy me complace mucho ser parte de este actuar y compartirlo con todas y con todos ustedes es un privilegio.
Sigamos sumando esfuerzos para que todas las mexiquenses sean partícipes, activas en la construcción en favor del bienestar social de este Estado de México que todas y todos añoramos. Muchísimas gracias. Bienvenidos, enhorabuena, bienvenidas. Muchísimas gracias, secretaria y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en nuestro Estado. Gracias también a la consejera presidenta, Laura Daniela Durán Ceja, y a nuestro magistrado presidente, el maestro en Derecho, Raúl Flores Bernal. Muchísimas gracias por sus palabras. Y bueno, pues a continuación daré lectura de la semblanza curricular de la maestra Marta Patricia Tobar Pescador, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Electoral por el Instituto Electoral del Estado de México y actualmente cursa el doctorado en Derecho Procesal. Ha publicado, entre otros, los ensayos intitulados El Tribunal Electoral del Estado de México, Consolidación de la Justicia Electoral Local y la participación ciudadana en la elección de las autoridades auxiliares en el contexto normativo mexicano. Además, está en proceso de publicación el artículo Nulidad electoral, límite a la aplicabilidad del principio non bis in idem. Como experiencia laboral, se ha desempeñado como abogada postulante, procuradora de la defensa del menor y la familia en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF municipal del Ayuntamiento de Rayón en el Estado de México. Desde el año 2000, en el Tribunal Electoral del Estado de México se ha desempeñado como notificadora, secretaria substanciadora, secretaria técnica, auxiliar jurídica, responsable del archivo jurisdiccional y secretaría técnica en la Secretaría General de Acuerdos. Actualmente, por designación del Senado de la República, es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México por un periodo de 7 años. Bienvenida, magistrada, quien moderará este evento. Muchísimas gracias. Magistrada, por favor, cedo el micrófono. Gracias, Gaby. Buenas tardes. Saludo con aprecio a todas y todos los panelistas de este foro y agradezco infinitamente a las instituciones que conforman el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México su invitación a moderar tan importante evento. Por supuesto, agradezco también a todo el personal que nos acompaña y que integra las instituciones convocantes y igualmente al público en general que nos acompaña a través de las redes sociales, su interés por presenciar este importante evento. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día para conmemorar, pero no en su acepción de celebración, sino de recordar, de rememorar a todas aquellas mujeres que fueron y han sido pioneras en la lucha por dejar de ser reprimidas, en la lucha por hacerse respetar y hacer respetar los derechos del género femenino. Pero de ello nos hablarán nuestras panelistas y nuestros panelistas, a quienes hago de su conocimiento que tienen hasta 10 minutos para su exposición. Por tal motivo y sin mayor preámbulo, presentaré a nuestra primera participante. Ella es mi par y mi amiga, la maestra en Derecho Leticia Victoria Tavira, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, de quien me permito leer su semblanza curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral de Poder Judicial del Estado de Jalisco. Desde el año 2002 incursionó en la materia electoral, desempeñándose como vocal de organización de la Junta Municipal Electoral de Toluca. Ha ocupado el cargo de secretaria proyectista tanto en el Tribunal Electoral del Estado de México en el año 2006 como en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el año 2007. Ha fungido como secretaria de Estudio y Cuenta en el órgano jurisdiccional en materia electoral mexiquense en 2009. Fue asesora en una consejería del Instituto Electoral del Estado de México del año 2005 al 2014, desempeñándose desde febrero de 2016 a octubre de 2017 como oficial jurisdiccional de la Sala Regional del Sur del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
el 14 de diciembre de 2017, el Senado de la República la designó como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México para un periodo de 7 años. En la docencia, ha impartido cátedra en instituciones públicas y privadas, así como en el programa de posgrado que imparte el Instituto Electoral del Estado de México. Finalmente, ha sido ponente en diversos foros centrando su participación en temas electorales y de género y ha publicado en la revista especializada en Derecho Electoral, Sufragio, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Magistrada Leti, te cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Gracias, magistrada Patti, por la amable presentación. Y saludo con mucho respeto y agrado al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, maestro Raúl Flores Bernal, a la consejera presidenta del Instituto Electoral Mexiquense, la maestra Laura Daniela Durán Ceja, así también a la titular de la Secretaría de las Mujeres y presidenta del Observatorio, doctora María Isabel Sánchez Holguín. También saludo, por supuesto, con mucho agrado a nuestras panelistas, la consejera Karina Ivonne Vaquera, a la maestra Carolina Durán, a nuestro panelista, maestro Alejandro Rodríguez, y por supuesto a nuestra moderadora de lujo, magistrada Patti Tobar. Y también saludo a quienes nos siguen por las distintas redes sociales. Tomaré como punto de referencia para iniciar mi intervención la organización política de la sociedad, cuya influencia muestra que es posible hacerse escuchar ante quien toma decisiones y hacer propias determinadas causas sociales, a fin de darles rumbo institucional, por lo que la plena igualdad llegó para quedarse y el cambio que trajo consigo debe dejar atrás la ambición y el egoísmo político. La lucha que debe continuar no es ganar por ganar los cargos, sino exigir para ejercer los derechos. La participación política de las mujeres es un desafío para el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, en un contexto donde estos se han fortalecido con igualdad, en oposición al discurso de quienes se resisten al cambio, que ya comenzó a darse en diversas latitudes y que además suma para que nos vaya bien por igual. La asignatura pendiente es cómo alcanzar la efectividad de los derechos político-electorales a través de la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2021. Dicho sea de paso, ¿cómo generar la debida conciencia en el colectivo social? Es claro que México mantiene una dinámica de representación masculina predominante y mayoritaria, donde el centro de la democracia se vuelve un sujeto masculino, por lo que precisamente nos debemos preguntar acerca de la razón para no tener igualdad de participación y representación. Y me parece que la respuesta es un tanto evidente, pues una democracia plenamente igualitaria como la que se aspira a tener en México no puede dejar de lado la participación y representación de los intereses y necesidades de poco más de la mitad de la población que personificamos las mujeres. Pues nuestra incursión al ámbito político se relaciona con la incorporación de temas que han sido ignorados o considerados como asuntos privados y no problemas sociales que requieren de respuestas políticas. Ejemplo de ello son precisamente las reformas estructurales en materia de violencia política contra las mujeres, impulsada por la sociedad civil y por aquellas mujeres que están dentro de la política. Hoy en día contamos con un marco constitucional y legal sólido que pretende dotar de plena efectividad la participación de las mujeres en el proceso electoral local que nos ocupa. Sin embargo, no pasamos por alto que en esta contienda
por la búsqueda de los espacios de decisión, se pondrán a prueba las recientes reformas aprobadas. Desde la Constitucional del 6 de junio de 2019, conocida como la reforma de la paridad en todo, como las del ámbito local, aprobadas por la legislatura mexiquense el pasado 13 de agosto, tanto a la Constitución local como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como al Código Electoral, entre otras. Reformas y adiciones en materia de paridad de género y violencia política. Este marco normativo vigente tendrá ya en próximo la encomienda de respaldar, por un lado, la auténtica y efectiva participación de las mujeres en la postulación de las candidaturas para lograr su efectiva inserción en la futura integración de los órganos de representación política. Y por el otro, legitimar al procedimiento especial sancionador como el mecanismo eficaz para denunciar conductas que se estimen actualizan violencia política contra las mujeres en razón de género. De tal suerte que los retos que advierto en este proceso electoral gravitan en torno a tres grandes grupos. Uno primero, el social-cultural, donde percibo como reto desaprender lo aprendido. En una sociedad compuesta por determinados sectores que evidencian su resistencia al cambio, a través de conductas que hacen suponer que un sexo es superior al otro. Uno más es construir una mejor sociedad, cada vez más consciente de que las mujeres y los hombres somos iguales para que nos vaya bien por igual. Y ello permee en el respaldo para las candidaturas de las mujeres, en particular en las presidencias municipales. En un segundo grupo, incluyo a los partidos políticos, quienes desde ya tienen el reto, a partir del procedimiento que implica las precandidaturas, de generar las condiciones que permitan alcanzar la premisa de igualdad como lo exige de forma expresa la norma. En este grupo también incluyo a las candidaturas independientes. No obstante, la desigualdad de directrices normativas en relación con los institutos políticos se deben insertar en una competencia real, bajo parámetros de verdadera igualdad sin mayor condición. Y hablo de aquellas mujeres que en esa transición que implica el cumplimiento de múltiples requisitos pretenden enarbolar esta modalidad de representación ciudadana. Solo de esta manera, en ambos casos, estaremos atestiguando el propósito de la reforma sobre paridad, para que, llegado el momento de la conformación de los órganos de representación política, la misma se haga presente en las mejores circunstancias de igualdad, incluso aproximando a las mujeres aún más en la composición de nuestra legislatura local. Y en el tercer grupo, considero a las autoridades electorales, tanto administrativas, refiriéndome no solo al Instituto Electoral del Estado de México, sino también a la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, cuyo titular hoy nos acompaña, y a la autoridad jurisdiccional, quienes tendremos como reto hacer efectiva la representación como una dimensión política de la justicia que hace posible la participación en condiciones de igualdad, en la deliberación pública mediante la cual se define el marco de referencia de la justicia y la forma en que los derechos serán garantizados y protegidos. Poner en práctica las medidas adoptadas por el legislador para hacer efectiva la participación de las mujeres conlleva una gran responsabilidad de las autoridades para vigilar su cumplimiento. No basta la existencia de normas que contemplen un cúmulo de conductas y sanciones que en el ejercicio de la actividad política trastoquen los principios de igualdad y equidad, esencialmente en perjuicio de la mujer.
por lo que deben estar acompañadas de su aplicación irrestricta a través de mecanismos que las vuelvan eficaces y que permitan la implementación inmediata de medidas de protección, por ejemplo, o en su momento la reparación integral del derecho vulnerado. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden advertir para este proceso electoral? En principio diría que las circunstancias que en términos de salud estamos viviendo nos han obligado a rediseñar el ejercicio de nuestra democracia, configurando nuevas y sólidas líneas de acción institucional sin dejar de observar el marco normativo al que las propias actoras y actores políticos deben ajustarse. Desde la posición de la autoridad jurisdiccional local, garante del respeto de los derechos político-electorales de la ciudadanía y las prerrogativas de los partidos políticos, resaltaré únicamente que ante situaciones que impliquen violencia política contra las mujeres en razón de género, habrán de establecerse, como ya lo estamos haciendo, los cauces que permitan prevenir, investigar y, en su caso, sancionar a las o los perpetradores, sean quienes estos sean. Además de garantizar el acceso a mecanismos jurisdiccionales y administrativos adecuados y efectivos para combatir violaciones a los derechos humanos de las mujeres y a la no discriminación. La concurrencia y coordinación institucional que estamos transmitiendo a la ciudadanía a través del cúmulo de actividades que implican el ejercicio de derechos político-electorales pretende refrendar seguridad y confianza de que estaremos atendiendo su vigencia, tanto en la etapa de preparación de la elección como al momento de elegir a las autoridades, e incluso desde el instante del ejercicio del cargo para quienes les asista tal prerrogativa. Pues solo de esta manera, como sociedad democrática, lo reitero, pese a esta nueva normalidad, las premisas de un verdadero Estado de Derecho habrán de mantenerse vigentes. Con esto concluyo mi participación. Mil gracias por su atención. Gracias, magistrada, por tu interesante exposición. Sin duda tenemos retos muy importantes para este proceso electoral respecto a la ya mencionada reforma hecha en materia de violencia política contra las mujeres y en la que todos tendremos que participar. Muchas gracias. Ahora tenemos el gusto de escuchar a la maestra en Derecho Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejera del Instituto Electoral del Estado de México y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México. La consejera es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2007 es académica de la UNAM, donde es profesora definitiva de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ha fungido como consejera electoral distrital del Instituto Federal Electoral, el entonces llamado IFE, y el Instituto Nacional Electoral en las elecciones de 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016-2017. También como consejera local del INE para el proceso electoral 2017-2018. Ha sido conferencista y ponente en eventos académicos organizados por la FES Acatlán y otras universidades sobre temas asociados a la materia electoral y transparencia. Finalmente, desde el 1 de octubre de 2020, es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en donde ejerce el cargo de presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Damos la bienvenida y escuchamos a la maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya. Adelante, consejera, por favor. Por favor. Muchas gracias, magistrada, por la presentación. Agradezco la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación que me realizó el maestro Raúl Flores Bernal, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, y la doctora María Isabel Sánchez Holguín, titular de la Secretaría de las Mujeres y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, para poder participar este día en este foro virtual, Las Mujeres y su Participación Política en el Proceso Electoral 2021. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
y de cara al proceso electoral, me parece de suma relevancia poder reflexionar con ustedes y con quienes nos siguen a través de las redes sobre la participación que las mujeres en los cargos de elección popular tienen a partir justamente de las reformas en materia de paridad de género y de violencia política contra las mujeres en razón de género. Quisiera comenzar mi reflexión con algunos datos que me parecen relevantes y que pueden centrar justamente la discusión del impacto y los avances que hemos tenido en estas materias. De acuerdo con nuestro Censo de Población y Vivienda, llevado a cabo por el INEGI en 2020, las mujeres representamos el 51.2% del total de la población. Paradójicamente, pese a que somos la mayoría de la población, nuestra participación en los espacios de la vida pública sigue siendo mucho menor a la de los hombres. Otro dato que me parece relevante es el que nos da la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer semestre de 2019, donde reporta que las personas de 25 años y más que se desempeñan como funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social, el 34.7% son mujeres. Además, hay una cifra que también es relevante en donde refiere que a partir de los 45 años, la brecha entre hombres y mujeres en estas ocupaciones se hace cada vez más amplia. Es decir, de 45 a 64 años, el 70% de funcionarios y directivos son hombres, mientras que entre las personas de 65 y más de esta edad, el 81% de los funcionarios son hombres. Esta disparidad en la ocupación de los cargos directivos es consistente con la disparidad que existe en la integración de los órganos de gobierno. Pensemos, por ejemplo, que en la historia política de nuestro país, de nuestra entidad, solamente hemos contado con 9 gobernadoras. Actualmente, tan solo 2 de las 32 entidades federativas son encabezadas por mujeres. A nivel federal y en el Estado de México no ha existido una mujer al frente del Poder Ejecutivo, siendo este el espacio público en el que mayor disparidad de género existe. En la presente administración estatal, de los 18 puestos titulares en el gabinete, solo 4 mujeres están al frente de secretarías de gobierno, lo que equivale al 22%, mientras que a nivel federal, por primera vez en la historia, en 2020, 9 de 19 secretarías de Estado son lideradas por mujeres, por lo que representa un gran avance a nivel federal. En los congresos federal y estatales, la paridad de género también es casi una realidad. Por el contrario, en las presidencias municipales también encontramos una mayor disparidad. A nivel nacional, por cada mujer hay 4 hombres, mientras que en el Estado de México el 31% de los ayuntamientos son gobernados por una presidenta municipal y el restante 69% por un presidente municipal. Pese a que aún no hemos logrado la paridad de género en política, lo cierto es que sí hay avances considerables. En 2009, solo el 9.8% de los cargos públicos que fueron electos popularmente fueron ocupados por mujeres, mientras que para 2019 el porcentaje aumentó al 33%. En este sentido, es importante reconocer el impacto que han tenido las reformas legislativas, así como los criterios jurisprudenciales y acuerdos que han emitido las autoridades electorales para implementar acciones afirmativas que favorecen la participación política de las mujeres. En los últimos 28 años, las llamadas cuotas de género han evolucionado de ser un sistema pro cuotas en el que se hacían recomendaciones a los partidos políticos para incorporar a las mujeres en las candidaturas a un sistema de cuotas, mismo que fue evolucionando de un 30% a un 40% y de este 40% a la paridad en 2014, lo cual, por supuesto, favoreció una mayor incorporación de mujeres en el Parlamento. Sin embargo, la historia nos demuestra que esto no es suficiente, ya que, como lo mencionamos en aquellos espacios en los que los cargos públicos no son de elección popular, las mujeres tenemos una menor participación que la de los hombres. Por ello, en 2019, el Congreso de la Unión aprobó una importante reforma, conocida como la reforma en materia de paridad en todo o paridad transversal, la que se implementará por primera vez en el proceso electoral 2021 y que implica que debemos garantizar progresivamente que la mitad de los cargos
de decisión política en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como en los 3 poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, sean para mujeres. Esta reforma entraña que los partidos políticos estén obligados a garantizar la paridad en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, pero además también implica que los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales podemos establecer medidas para hacer efectivo el principio de paridad, sin que eso signifique que estemos excediéndonos en nuestras facultades, sino que tengamos una incidencia real en el trabajo que nos corresponde hacer. Bajo este contexto, una importante medida que debemos destacar es la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio de la cual se vinculó a los partidos políticos nacionales a postular a mujeres como candidatas en 7 de las 15 gubernaturas que se disputarán en este 2021, lo cual, por supuesto, busca contribuir a cerrar esta brecha que existe en la participación de las mujeres en las gubernaturas. La reciente reforma en materia de paridad transversal también impacta en la conformación de los organismos autónomos y, por supuesto, en el Poder Judicial, por lo que las autoridades también están implementando medidas para favorecer la inclusión de mujeres en estos órganos, tales como la creación de concursos abiertos y exclusivos para mujeres. Un ejemplo de estas medidas lo encontramos en la propia convocatoria para la designación de presidenta del Instituto Electoral del Estado de México que se está llevando a cabo actualmente. Quiero compartir con ustedes que reconozco que esta reforma en materia de paridad transversal nos permitirá continuar dando pasos firmes hacia la igualdad. Sin embargo, también advierto que subsisten factores que inhiben la participación política de las mujeres. Parece que perdimos a la... Pero Ya regresó. Ya estoy aquí, magistrada. Se me fue esto de la tecnología, a veces sucede así. Estaba compartiendo con ustedes que, en efecto, la reforma en materia de paridad transversal nos permite continuar dando pasos firmes hacia la igualdad, pero también advierto que subsisten factores que inhiben la participación política de las mujeres, y uno de ellos es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este tipo de violencia por mucho tiempo fue tolerado, por décadas. Sin embargo, en 2020 fue aprobada una reforma la cual establece claramente una serie de conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, misma que además establece cómo es que se limita el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres o les impiden el ejercicio pleno para el cargo para el cual fueron electas. En este sentido, es muy importante que las mujeres candidatas y las mujeres servidoras públicas conozcan cuáles son las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género y que son las que están enunciadas en el artículo 27 sexies de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, y además saber qué tipo de violencia puede ser cometida y que puede ser cometida por servidores públicos, por superiores jerárquicos, por colegas de trabajo, por dirigentes, militantes, simpatizantes de partidos políticos, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, medios de comunicación o personas particulares, y resaltar que esta puede ser generada y llevada a cabo por un hombre o incluso por una mujer. Es importante que las mujeres sepan en el Estado de México que la violencia política contra ellas en razón de género será sancionada de forma penal, administrativa o electoralmente. Quiero hacer mención que como medida para combatir la violencia de género, en el Instituto Electoral del Estado de México se exigirá a cada persona interesada acceder a una candidatura, declarar que no ha sido sentenciada por los delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, por violencia familiar o doméstica,
por delitos contra la libertad sexual o por ser deudor o deudora alimentaria, de una pensión alimentaria. De lo contrario, no podrá participar en la contienda electoral. Por otra parte, también quiero hacer mención que las autoridades electorales y la sociedad tenemos grandes retos por delante y de cara a este proceso electoral 2021. El marco legal no ha podido resolver todos los obstáculos que inhiben la participación política de las mujeres y no podemos ser ajenas y ajenos a la existencia de diversos factores que abonan en esta desigualdad entre hombres y mujeres, como son la pobreza, la desigualdad laboral, los estereotipos de género y la propia violencia. En este sentido, de acuerdo al diagnóstico de participación política de las mujeres en el Estado de México del proceso electoral 2017-2018, dentro de los retos y barreras que impiden la participación libre e igualitaria de las mujeres, encontramos estos llamados techos financieros, de cemento y por supuesto de cristal, en donde los roles de género que han sido impuestos de manera cultural y social ven a las mujeres como las encargadas del cuidado de los hijos y las responsables de las labores del hogar. Los filtros para ingresar a los partidos políticos que padecen mujeres de ciertos sectores sociales deben eliminarse. La falta de facilidad para poder acceder a recursos económicos e información sobre candidaturas. Estos techos de los que hablaba al inicio, que son el financiero, el de cemento y de cristal. La falta de convicción genuina para postular a mujeres en las candidaturas y, por supuesto, apoyarlas económicamente. La doble discriminación que viven algunas mujeres debido a su interseccionalidad. Es decir, hay mujeres que están en una cuestión de pobreza, pero también son indígenas, o muchas otras tienen una preferencia sexual distinta y esto les obstaculiza el poder ser partícipes de la vida pública de la entidad. La violencia contra las mujeres en razón de género y las ventajas electorales sociales y estructurales que tienen los hombres y que pueden inhibir la participación efectiva de las mujeres, como son las relaciones políticas, la experiencia política, las redes sociales, las redes de apoyo, los recursos económicos, el reconocimiento público, entre otros, son algunas barreras que impiden que un número importante de mujeres que están dispuestas y que quieren participar no lo hagan por estas cuestiones. En razón de lo anterior, y para finalizar, considero que además de implementar las reformas en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género, también debemos continuar de manera permanente trabajando en actividades de educación y capacitación política para mujeres, así como en la difusión de los derechos políticos electorales de las mujeres. Es muy importante poder capacitar, poder explicar cuáles son los derechos políticos que tienen, qué conductas generan violencia, a dónde pueden acudir para poder denunciarlas y, por supuesto, desde las autoridades electorales nos corresponde hacer todo lo necesario para que las mujeres mexicanas y las mexiquenses ejerzan con libertad sus derechos políticos. Cero tolerancia a las cuestiones de violencia política contra las mujeres en razón de género y una permanente lucha de todos y de todas para poder continuar haciendo un trabajo importante por llegar a la igualdad sustantiva. Muchas gracias. Interesante lo que nos ha comentado la maestra Karina, un análisis muy profundo de la participación a través de la historia de las mujeres en el país y en la entidad. Muy interesante y nos deja en la mesa el planteamiento de todos los retos y obstáculos que aún tenemos las mujeres que superar para lograr alcanzar esa llamada igualdad. Sin duda, nosotros como parte de las instituciones tenemos un reto muy grande para ayudar y contribuir entre todos y todas a lograr y alcanzar esa llamada igualdad en todo. Muchas gracias, maestra Karina, agradecemos su participación. A continuación, daremos la palabra al maestro en Juicio Oral y Sistema Penal Acusatorio, Alejandro Rodríguez Martínez, fiscal especializado en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien cursó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Latinoamericana. Cuenta con un diplomado en Derecho Electoral impartido por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y cursó la maestría en Juicios Orales y Sistema Penal Acusatorio en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Ha cursado diversos estudios en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionados con delitos electorales, candidaturas independientes, autoridades electorales, control de convencionalidad y constitucionalidad, entre otros. Dentro de su experiencia profesional en el sector público, ocupó, entre otros, los cargos siguientes: titular del órgano interno de control en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, fue titular del área de responsabilidades y del área de quejas del órgano interno de control en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, director de proyectos normativos de la Dirección General de Normatividad Técnico-Penal de la entonces Procuraduría General de la República. En la actualidad se desempeña como fiscal especializado en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Le cedo el uso de la palabra, maestro Alejandro. Adelante, por favor. ¿Nos escucha, maestro Alejandro? No lo escuchamos. Maestro Alejandro, no escuchamos. A ver. Permíteme. Algo está sucediendo. ¿Me escucha? Ahora sí lo escuchamos. Ok. No. Sí. Le retiro. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí lo escuchamos, maestro, por favor. Perdóneme, es que no sé qué sucedió con la computadora. Tenía prendido el micrófono, pero no los escuchaba. Bueno, le decía que me es muy grato, le agradezco la presentación, magistrada, me es muy grato estar aquí con ustedes el día de hoy, poder compartir parte de las herramientas que existen derivado de la reforma electoral del mes de abril del año pasado. Y antes de empezar, pues por supuesto quiero agradecer la invitación al maestro Raúl Flores Bernal, por supuesto también a la maestra Leticia Victoria Tavira, por haberme invitado a participar en este panel. Un saludo afectuoso a la doctora María Isabel Sánchez Holguín, a la maestra Laura Daniela Durán Ceja, y bueno, pues a todas las personas que integran este panel el día de hoy. A todas las personas que integran, por favor, el Observatorio de Participación Política de la Mujer, un saludo afectuoso a todos ellos. Como lo decía usted mismo, magistrada Marta Patricia Tovar, hoy es un día de reconocer, ¿no? De reconocimiento para las mujeres, y por supuesto me sumo a ese reconocimiento, y también tenemos que dirigirnos a este reconocimiento en torno a los logros legislativos que se han tenido para efecto de poder lograr la paridad de género y la igualdad de los hombres y las mujeres. Dentro de esta serie de reformas que se han tenido en el Estado de México, por supuesto, tenemos que destacar la reforma del mes de abril de 2020, en donde efectivamente hay una serie de adiciones a la Ley General en materia de delitos electorales. Se adiciona el artículo 3º de la propia ley y un artículo 20 bis en donde se desglosan diversas conductas que se consideran hoy en día como delito electoral. Pero antes de identificar estas conductas o antes de abordar precisamente esta herramienta que va a ser útil para las mujeres, especialmente en este proceso electoral, para la defensa de sus derechos políticos electorales, es también conveniente hacer un pequeño antecedente de dónde surge esta reforma y cómo logramos llegar
a esta reforma en materia de delitos electorales. Tenemos que hacer referencia a la normativa internacional y referirnos, por mencionar algunos, a la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde efectivamente el Estado mexicano tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas contra la discriminación de la mujer en la vida política y en la vida pública del país. De la misma manera, tenemos que hacer referencia a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención Belén Dúo Para, en donde efectivamente el Estado mexicano se compromete efectivamente a contar con legislaciones internas, tanto penales como civiles como administrativas, para efecto de poder condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar todos los medios apropiados para poder lograr esta paridad e igualdad entre el hombre y la mujer. En nuestra normativa nacional, pues debemos hacer referencia, por supuesto, al artículo 1 constitucional, que a partir de las reformas en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, pues las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y, por supuesto, debemos hacer referencia a la reforma del artículo 4 constitucional, en donde efectivamente se reconoce que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Una vez señalado este andamiaje, tanto internacional como nacional, abordamos lo relativo a la Ley General en materia de delitos electorales. Como mencionaba, el día 13 de abril de 2020 se reforma la Ley General en materia de delitos electorales, se adiciona un artículo, se adiciona una fracción 15 al artículo 3 y en ella se expone qué se debe entender por violencia política contra la mujer. Esta fracción nos remite a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es donde efectivamente se identifica la definición de la violencia política contra la mujer de manera genérica. En el caso del artículo 20, bueno, se integra por 14 fracciones, en donde se prevén diversos tipos de violencia política contra la mujer, diversos tipos penales, donde se describen diversas conductas que hoy se deben de considerar como violencia política contra la mujer. Ahora, ¿qué elementos son los que pueden integrar la violencia política contra la mujer desde el punto de vista penal? Con independencia de que tenemos nosotros que acudir a cada una de las fracciones para ver cuáles son los elementos típicos del delito previsto en el artículo 20, con independencia de atender a cada uno de los elementos de las 14 fracciones del artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, podemos señalar de manera genérica que los elementos que se presentan o se deben de presentar para poder considerar que una conducta es de violencia política de género, tenemos que tomar en consideración, entre otros, el elemento de género. Es decir, que las conductas vayan dirigidas a una mujer por el simple hecho de ser mujer y que además exista un trato diferenciado en las mujeres o que exista una afectación desproporcionada en el actuar del sujeto activo hacia la mujer. Por supuesto, tiene que haber una distinción de la violencia política, es decir, que el acto violento, además de que vaya dirigido a la mujer, tiene que llevar una connotación de afectación a los derechos políticos electorales de la mujer, o una vez que ha asumido el cargo, que se le afecte en el ejercicio de su cargo, que se le impida el ejercicio del cargo público para el cual ha sido electa la mujer. Y por supuesto, el elemento relativo a la violencia. La violencia puede ser de cualquier manera, puede ser verbal, puede ser patrimonial, puede ser económica, puede ser sexual, puede ser psicológica, inclusive al grado del feminicidio. Es decir, en este contexto tenemos nosotros que identificar estos elementos porque de otra manera no podríamos hablar de una connotación de violencia política contra la mujer en razón de género. Forzosamente el acto violento tiene que ir dirigido o debe de tener como finalidad la afectación de los derechos políticos electorales de la mujer, ya sea para que no los pueda ejercer, como puede ser el evitar que una mujer vote el día de la elección, o bien que una vez que esté en el ejercicio de su cargo se le impida el mismo
a través de actos violentos por el simple hecho de ser mujer. Como lo comentó mi predecesora, ¿quiénes son las personas que pueden cometer estos actos de violencia en contra de la mujer? Pues puede ser desde cualquier persona, un servidor público, un candidato, un precandidato, un miembro de partido político, en fin, puede haber diversidad de agentes, de personas que pueden ser considerados activos del delito en contra de la mujer y que también, como lo refirió mi predecesora, pueden ser tanto hombres como mujeres. Ahora, es importante identificar a las personas que nos escuchan y que nos acompañan el día de hoy, que por primera vez en un proceso electoral en el Estado de México, tendremos nosotros la posibilidad de analizar este tipo penal del 20 bis en un proceso electoral y un proceso electoral concurrente, es decir, un proceso electoral en donde tendrá lugar una elección federal por cuanto hace a los diputados federales y un proceso electoral local por cuanto hace a las elecciones de los miembros de los ayuntamientos y de los diputados locales. Es importante hacer esta acotación y esta diferencia, porque dependiendo del servidor público, del funcionario electoral o del derecho político electoral que se afecte, ya sea electoral con relación a un proceso electoral federal o con relación a un proceso electoral local, dependerá de la competencia de las fiscalías que tengan que abordar estas denuncias. Si el derecho afectado de la mujer es con relación al derecho electoral, del proceso electoral federal, quien conocería de la denuncia tendría que ser la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales Federal, anteriormente conocida como FEPADE, hoy por sus siglas FEDE. Si los derechos afectados fueran relacionados con el proceso electoral local, la competencia para conocer de esa denuncia sería de parte de nosotros, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Ahora, ¿qué está haciendo la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales para poder atender este proceso electoral que inició el día 5 de enero del presente año y que estamos a punto de llegar a la jornada electoral? Pues nosotros hemos realizado diversas capacitaciones, tanto a servidores públicos del interior de la Fiscalía, como de otras entidades o unidades administrativas que pertenecen al gobierno del Estado, para que en el momento en que la ciudadanía tenga la necesidad o pudiera tener la necesidad de acercarse a alguna autoridad, nuestro personal puede identificar todos los delitos electorales y, por supuesto, los delitos electorales, el delito electoral que conlleva a la violencia política contra la mujer en razón de género. En este nuevo tipo penal del artículo 20 bis, en comparación con el que se regulaba anteriormente en el Código Penal del Estado de México, cabe destacar que dentro de las diferencias que se previeron en esta reforma, se encuentra el hecho de que el delito pueda perseguirse de oficio. Anteriormente se requería en algunos códigos penales la persecución por querella necesaria. Hoy el delito se persigue de oficio. Se aumentan las penalidades. Hay agravantes cuando se trata de sujetos activos del delito en particular que cometen el delito, como es el caso de los servidores públicos. En el caso de los servidores públicos, la penalidad se aumenta hasta en una tercera parte de la pena prevista en el artículo 20 bis. De igual manera, hay aumento de la penalidad cuando la persona afectada o la mujer que se afecta con estas acciones delictuosas pueda ser una persona perteneciente a un núcleo indígena, a una población indígena. Hay aumento también relativo a estas penalidades previstas en el artículo 20 bis. Hoy en día, además de la persecución oficiosa, del aumento de las penalidades, es necesario también hacer referencia a que al estar previsto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales este tipo penal de violencia política de género, se aplica el principio de especialidad.
Esto es importante porque debe imperar, por supuesto, el principio de especialidad de la aplicación de la ley especial sobre cualquier otra aplicación de una ley de carácter general. Y con esto que les he comentado, se cuenta con una herramienta para poder garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres en este proceso electoral 2021 en el Estado de México. Por mi parte, sería cuanto, magistrada, y sería cuanto por mi participación y les agradezco su atención. Gracias. Gracias por su intervención, maestro Alejandro. Sin duda, muy importante las anotaciones que nos ha hecho respecto a cómo ha sido tipificado el delito de violencia política de género y cómo hacerlo aplicable. Nos ha dado con detalle cómo podemos acudir como mujeres a la Fiscalía a efecto de hacer patente una denuncia y a quién acercarnos, ya sea en el momento o en qué momento del proceso electoral, acercarnos a denunciar y cómo nos pueden apoyar a las mujeres. Muchas gracias por su intervención. Acto seguido, tengo el honor de presentar a la maestra en Administración Pública y Gobierno, Carolina Durán Zúñiga, académica en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Autónoma del Estado de México. Carolina es maestra en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la misma institución. Cuenta con el diplomado sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, impartido por la UNAM, y diversos cursos sobre temas electorales. Se ha desempeñado laboralmente en el Gobierno del Estado de México, ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales con los temas representación política de las mujeres, selección de candidaturas e igualdad política, ha realizado publicaciones en temas de políticas públicas y participación política de las mujeres, financiamiento en campañas electorales con perspectiva de género, y actualmente se desempeña como profesora de la licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. Adelante, maestra Carolina, la escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. A las autoridades que nos acompañan. Agradezco mucho esta oportunidad. Y bueno, yo voy a abonar, ¿no?, sobre todo lo que han comentado los que me han antecedido con la voz, abonar desde mi punto de vista académico. Y bueno, para eso quiero hacer como un pequeño énfasis, o mi participación estaría dividida en dos elementos sustanciales, ¿no? Uno de ellos, centrarme en cuál ha sido el avance, ¿no?, desde la postura de la academia respecto de la participación política de las mujeres. Es decir, qué ha habido de nuevo, qué es lo que ha resaltado y cómo ha contribuido, sobre todo, para que hoy lleguemos a este escenario donde, si bien hoy conmemoramos un día en el cual señalamos la importancia de la participación y ya han dado cuenta de la importancia de las instituciones y cómo éstas han contribuido a la participación de las mujeres, pero también sin dejar de lado que nos falta un gran camino por recorrer para que todas nosotras y de manera interseccional podamos ejercer nuestros derechos político-electorales libres de violencia, ¿no?, o de cualquier otro obstáculo que se ha generado a partir de un sistema y medio patriarcal, ¿no?, misógino. Entonces, mi intervención primero comienza señalando sobre la importancia de la democracia y por qué llegamos hasta acá, sobre todo haciendo mucho énfasis en las mujeres. De entrada, y desde un punto de vista muy teórico, desde el punto de vista inclusive de Robert Dahl, se diría pues que una democracia, para ser reconocida como tal, tiene dos principios fundamentales: la libertad y la igualdad. Estos dos principios deben ser asegurados para su ejercicio a las y los integrantes de una comunidad, de la comunidad que integra, para que puedan participar en su toma de decisiones, opinando y sobre todo gobernando. Entonces, por ende es muy importante estos dos elementos. Sin embargo, esta cita teórica que data del siglo pasado, ¿no?, a mediados del siglo pasado, por ahí lo escribía Robert Dahl,
no fue aplicada en nuestra realidad por cerca de 3 siglos, ¿no? En ningún momento, durante todo este tiempo, la democracia no fue una forma de gobierno incluyente, sino al contrario, solamente algunos eran los que tenían el disfrute de estos derechos político-electorales. Hubo población discriminada en el ejercicio de su derecho político y en este caso, y por ser este día, me referiré específicamente a las mujeres, porque hay muchos más grupos o población que ha sido discriminada y que hoy en día todavía tiene muy complicado el ejercicio de sus derechos. En este caso, y desde este punto de vista, la disciplina o en específico la ciencia política se ha preguntado, ¿no?, desde finales del siglo pasado, por ahí de los 80s, ¿por qué existen pocas mujeres en el ejercicio del poder público? Si forman parte de esta misma comunidad, e inclusive conformando poco más de la mitad de la población en la mayoría de los países que se dicen democráticos. También hay que reconocer que desde la ciencia hay una visión excluyente. Las mujeres tampoco hemos formado parte de una manera igualitaria en el desarrollo y en el saber y en el reconocimiento de la investigación, al grado de que la ciencia política es una de las ciencias que tienen un sesgo de género muy acentuado, y es a partir de finales, otra vez les comento, del siglo pasado, específicamente de la década de los 90, en el que se forma una subdisciplina propia en la ciencia política que se dedica al estudio de las mujeres en la política, entender y sobre todo responder a esta pregunta: ¿dónde están las mujeres? ¿Por qué no ejercen, ¿no?, el poder público como tal? ¿Quién se los ha impedido o cuáles son los obstáculos a los cuales se enfrentan? Las primeras respuestas señalaron a las instituciones, ¿no?, como los obstáculos principales para desarrollarse, en el caso de las mujeres, en el poder público. Específicamente, y como ejemplo, solo les voy a dar el sistema electoral. Se asumió desde una postura de Pippa Norris y John Lewandowski que aquellos sistemas electorales de mayoría limitaban la participación política de las mujeres, mientras que los de representación proporcional facilitaban la entrada de las mujeres. Es decir, era mucho más sencillo para las mujeres participar en aquellos sistemas donde había representación proporcional, porque había, ¿no?, segmentos o reglas específicas que les permitían introducirse en listas, a diferencia de aquellas mujeres que participaban. Y ahí tenemos otra situación que refieren este tipo de autoras y muchas más, en el que señalan que hay sesgos dentro del electorado, ¿no? Sesgos específicos creados a partir del estereotipo que suponen que las mujeres no tenían la capacidad para gobernar, ¿no?, lo cual es totalmente falso. Pero son evidencias que fueron encontrando específicamente en el caso inglés y después, más adelante, también en el caso español y en el caso francés. Ese es uno de los grandes ejemplos, pero también encontraron, ¿no?, que las instituciones o las reglas son el principal medio para modificar esta problemática de la no participación de las mujeres, como a través de normas específicas. Y entonces hablan, ¿no?, o desarrollan una serie de investigaciones respecto a la importancia de modificar las constituciones para crear las acciones afirmativas y con ello lograr que haya un cierto porcentaje de mujeres. En aquel entonces se hablaba de un 30%, ¿no?, respecto a que debía haber un cierto número de mujeres para que pudieran legislar a favor de las mujeres. Ya en el siglo XXI, que ya, digamos, pasamos esta fecha, hay un gran avance respecto de esas mismas investigaciones y además hay una evidencia sostenible no solo para el caso de Europa, sino también para el caso de América Latina, sobre todo. Ya después también se encuentra en Asia, pero específicamente de cómo había sido la participación de las mujeres con los cambios en las reformas, en las leyes y sobre todo en los sistemas electorales. Pues que detectaron un problema aún mayor, ¿no? Que si bien las reglas son importantes y permitieron, ¿no?, lo que nosotros o ustedes en algún momento reconocen como las cuotas de género, en el cual en el caso de México se permitía un cierto porcentaje de candidaturas a favor de las mujeres, pues bueno, se encontró una simulación por parte de los partidos políticos, ¿no?, que en verdad ese 30 o ese 40% de postulación de mujeres lo hacían en suplencias, ¿no?, o lo hacían inclusive una vez que lograban el triunfo, las presionaban para que dejaran ese cargo. En ese sentido, al detectar que son los partidos políticos unas pequeñas, ¿no?, organizaciones creadas también a partir de estos estereotipos, pues bueno, surge uno de los elementos que se reconoce como un medio que ha sido el que más ha contribuido al desarrollo y la participación de
las mujeres y que no solo son las reglas. Es las redes de cuota que le llama Jennifer Piscopo, que es la asociación de las mujeres intrapartidistas, ¿no? Y extra, ¿no? Es decir, las mujeres se asociaron para lograr vigilar a los partidos políticos. Y ese es un elemento totalmente novedoso, ¿no? Ese es un elemento que no está en una norma, sino que se ha creado a partir de la práctica. Y hoy, afortunadamente, ya a partir de esa actividad y de ese proceso que han llevado a cabo las mujeres, sobre todo entre partidos políticos, es decir, lo que bien referían al inicio, la sororidad entre mujeres, hoy vemos a muchas más mujeres ejerciendo en cargos de organismos autónomos, como lo que hoy tenemos acá en el Tribunal Electoral, como lo que pasa en los organismos electorales, pero también han incidido para que haya reformas y esa paridad alcance no solo en cuestiones de candidaturas, sino también que incida en el resto de los ámbitos de gobierno. Entonces, estas redes de mujeres, ¿no? Y que además son muy fuertes, no solamente hicieron cambios o impulsaron cambios en las normas o en las constituciones específicas, y por ello la reforma del 2014 y ahora la del 2019, sino que también se organizaron para vigilar el actuar de estas autoridades, porque hasta cierto punto estas autoridades no tenían la manera, ¿no?, de vigilar y de sancionar a los partidos políticos para que cumplieran con la participación de las mujeres. Y como ya lo mencionaba previamente la consejera, ¿no?, respecto a todos los techos o básicamente los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, pues estos siguen manteniéndose, ¿no?, siguen refiriéndose y dentro o desde el punto de vista académico dicen qué es lo que mantiene o qué es lo que sugiere que se mantengan este tipo de obstáculos, por qué no se han podido vencer. Y esa es una nueva mirada, ¿no?, que se tiene respecto de esos obstáculos, que son estas reglas informales, ¿no?, creadas a partir de la costumbre, de la práctica y, como bien ya mencionaban, de los estereotipos, en los cuales señalan a la mujer con una supuesta menor capacidad para ejercer el liderazgo o con una menor posibilidad para obtener candidaturas y mucho menos triunfos, y en lo cual nos encontramos otra vez con simulaciones partidistas como postularlas en distritos o municipios perdedores, ¿no? A lo cual ya en su momento hubo una modificación sustancial en la regla y ahora, ¿no?, ya es posible vigilarlo y en su momento hasta sancionarlo. Finalmente, ¿no?, otro de los elementos, y que parece que esto no tiene fin y que ha surgido desgraciadamente a partir de la mayor participación de las mujeres, que es la violencia política, nos denota una vez más que hay obstáculos sustanciales para las mujeres en su efectiva participación política. Es decir, a mayor participación de las mujeres, mayores límites, ¿no?, se generan alrededor de su participación, ya sea en su vida cotidiana o ya sea desde los partidos políticos. Y ahí señalar a los partidos políticos porque se les considera unas organizaciones generizadas, es decir, han sido creadas a la luz, ¿no?, y reproducidas a la luz de relaciones establecidas a partir de la jerarquía del género, es decir, el poder en estas organizaciones tiene un sesgo de género. Construidas a la luz de lo que son los estereotipos, a pesar de que hay normas formales que señalan la importancia de la paridad en las autoridades que conforman a los partidos políticos o cualquier organización, ¿no?, porque todas, y hay una hay evidencia empírica respecto a qué refiere lo que es la jerarquía de género y estas organizaciones generizadas, que ya hay varios textos, sobre todo de Flavia Frenzenberg y Carolina Gilas, que refieren de cómo se podría desgenerizar a las organizaciones y específicamente a los partidos políticos, ¿no?, que refiere sobre todo a la vigilancia constante por parte de estas redes de mujeres, ¿no?, y como también lo han señalado anteriormente, la inclusión también de los hombres, ¿no?, sobre todo desde una visión de una masculinidad no tóxica, sino positiva, en el sentido de ir, ¿no?, desmembrando, ¿no?, desarticulando todas esas estructuras creadas a partir de una visión inherente a una construcción de género, ¿no?, una construcción social respecto a que las mujeres no tendrían la suficiente capacidad o no podrían, ¿no? Entonces, esa es una visión, pero también hay otra, y es la que ya ha mostrado ya la reforma del 2019, que es mayores espacios para las mujeres, que sea progresiva también la integración de las mujeres en espacios públicos, pero otra vez
nunca bajar la guardia, ¿no? Entender que la lucha que han hecho las mujeres, sobre todo, y lo vuelvo a repetir, en un ejercicio de sororidad, ha sido sustancial para que hoy tengamos todo este marco normativo y organismos que vigilan y sancionen, pero todavía no hemos concluido, no hemos llegado a la meta, ¿no? Todavía estamos en un proceso de transición en el cual buscamos que esas organizaciones llamadas partidos políticos vayan modificando el actuar, ¿no? Respecto de cómo tratan a las mujeres, cómo las violentan o las limitan para el ejercicio de sus derechos políticos electorales, ¿no? Y tenemos, hay una serie de propuestas también alrededor respecto a cómo los partidos políticos pueden contribuir también para las mujeres ejerzan, ¿no? De entrada, obviamente llevar a cabo las tareas que le corresponden, pero también sabemos que en ese de llevar tareas que les corresponden, pues buscarán defender, por así decirlo, y defenderlo digo porque no hay nada que defender, ¿no? Porque se supone o se señala a las mujeres como intrusas en la política pública o en el ámbito político, y en el sentido de que otra vez estamos construidos desde una visión social, en el sentido de que las mujeres no estamos en un espacio natural, ¿no? Todos esos elementos debemos irlos deconstruyendo, ¿no? Todos esos elementos refieren a la desgenerización de nuestras organizaciones creadas a partir de esa visión. Un punto importante y que también ha acompañado a las mujeres, sobre todo en esta lucha, han sido las organizaciones de la sociedad civil, las cuales han sido aliadas permanentes de la participación de las mujeres. Tan es así que han impulsado una serie de cambios o una serie de cuestiones o de requerimientos para las candidaturas, como ahora ya reconocemos el 3 de 3, ¿no? Que para limitar que accedan a postulaciones personas que han ejercido violencia como tal, o el registro de estas personas que han sido sancionadas con violencia política, que busca inhibir el ejercicio de la misma, ¿no? Pero también sabemos que existe mucha violencia contra las mujeres que no necesariamente es visibilizada, ¿no? Y ese es uno de los elementos que debemos de lograr y alcanzar a través de las organizaciones de la sociedad civil, que son las principales aliadas, pero también a través de la participación de los organismos electorales en el acompañamiento de las mujeres al momento de los procesos judiciales, en el que los partidos políticos no respetan las candidaturas de las mujeres o no respetan el trabajo de las mujeres o no institucionalizan a las mujeres que están dentro de los partidos políticos. Y hoy nos encontramos con notas, ¿no? Respecto a personajes famosos que pueden llegar a ser candidatos de partidos políticos porque los partidos no respetan la institucionalización de sus candidatos, ¿no? O de los que trabajan o de su militancia dentro del partido político. Y esos son uno de los elementos que todos debemos observar como ciudadanía, porque la meta a alcanzar es el ejercicio de una democracia paritaria. Hombres, mujeres, de manera interseccional, podamos no solo ejercer nuestro derecho al voto, sino también la libertad de ejercer o de decir a quién queremos apoyar, con quién queremos estar, de qué lado queremos estar, ¿no? Y además también que esos mismos hombres y mujeres procuren y desarrollen legislación a favor de la población. Si bien les reclamamos y le exigimos mucho a las mujeres en el sentido de que legislen a favor de las mujeres, los temas no son exclusivos de ellas, ¿no? Son de toda la sociedad. Últimamente, ¿no? Sobre temas de aborto, pero también nos interesa que legislen sobre cuestiones de cuidado en la casa, ¿no? ¿Quién visibilice ese trabajo que sucede en la casa? Entonces, también debemos de exigir como ciudadanía, ¿no? Lo que corresponde para los partidos políticos, porque sin duda, sin partidos políticos no hay democracia. Y para alcanzar esa democracia paritaria requerimos partidos que cumplan y que lleven a cabo los principios de la inclusión de hombres y mujeres de todos los sectores. Hasta aquí dejaría mi participación y muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Muchas gracias, maestra Carolina Durán Zúñiga. Sin duda muy importante lo que nos ha manifestado, de lo que destaco 3 puntos. El sistema de mayoría imposibilitaba el acceso de las mujeres, pero el sistema de representación proporcional lo permitía. Y también la participación de la mujer y de los colectivos que han ayudado y han apoyado a las mujeres en la vigilancia hacia los partidos políticos, en alcanzar retos que no creían poder lograr a través de la comunicación de las redes sociales
los obstáculos a los que todavía nos enfrentamos, los que a mayor participación, mayores son los límites que se nos imponen a las mujeres en esa participación. La vigilancia que a través, como ya lo mencioné, de las redes sociales y de los colectivos y de las miembros de la sociedad civil para alcanzar las metas y lograr un avance en cuanto a la vigilancia de la violencia política en contra de las mujeres y lograr esa democracia igualitaria por la que estamos luchando. Muchas gracias, maestra Carolina Durán Zúñiga. Apreciamos su valiosa participación. Los años 2019 y 2020 han marcado la historia de nuestra nación como la pionera en garantizar en el papel el derecho de igualdad entre hombres y mujeres. Lo elevamos a rango constitucional y lo llamamos paridad de género. Ahora nos corresponde a todas y a todas llevar a los hechos este postulado formal, hacerlo realidad y garantizar que todos y todas tengamos en verdad los mismos derechos y, por supuesto, obligaciones. Todas y todos somos necesarios para hacer realidad la construcción de una nación cada vez más democrática, hacer realidad un Estado constitucional y democrático de derecho. Nos sentimos honrados haber contado con su presencia, a todos los participantes en este panel, en nombre del Instituto Electoral del Estado de México, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia y el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México. Agradecemos su participación y apoyo en este evento, así como también reconocemos la labor que desempeñan todos ustedes, ya que son parte de este proceso evolutivo hacia una sociedad igualitaria. Para despedir el evento, cedo el uso de la voz a la maestra Gabriela Cedillo. Adelante, Gaby, por favor. Magistrada Patti, muchísimas gracias por toda la moderación y bueno, pues agradecemos a las y el integrante de la dirección ejecutiva del observatorio, a las y el ponente de este foro. Y me permito informarles que les haremos llegar vía electrónica y de manera física un reconocimiento de parte de la Secretaría de las Mujeres y del Tribunal Electoral del Estado de México por su excelente participación el día de hoy, en el que resaltan instituciones fuertes y representantes con un gran compromiso por seguir trabajando por una igualdad sustantiva. Que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias a todas las personas por acompañarnos el día de hoy. Continuemos haciendo caso de lo que nos indican las autoridades sanitarias, por favor. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Saludo. Gracias a las y el ponente y también a la moderadora y también, desde luego, maestra Gabriela. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, magistrada Patti. A todas y a todos, muchas gracias.